Bien, buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. En esta hora pues damos gracias a Dios porque nos permite, o más bien dicho, nos concede un día más para poderle adorar, alabar, glorificar y bendecir su santo y bendito nombre. Agradecemos así a cada uno de los hermanos que ya nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través del YouTube, del Instagram, del Facebook Live. Y les agradecemos siempre por su amable sintonía que nos ven cada día a través de las redes. Así que cada uno de los hermanos, que el Señor nos bendiga, nos guarde. Y venimos con el propósito siempre de traer un nuevo mensaje conforme a la voluntad y la misericordia del Señor. El mensaje que el Señor nos permite traer en esta hora, vamos a impartirlo así, de la manera en que el Señor quiere que nos lo participemos, la paciencia de los santos. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y la letra nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Padre, en esta hora, Señor amado, te doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me da, Padre Santo, de expresarme conforme a su voluntad. Padre Santo, permita que sea usted, Señor amado, quien hable a través de mis labios, Señor. Por favor, Padre eterno, le pedimos con toda sinceridad, Padre Santo, que obre usted en nuestras vidas, Señor amado, conforme a su misericordia y su verdad, para que esta palabra, Señor, penetre en la vida de aquellas personas a la cual usted tiene el propósito, Padre mío, de entrar. Padre, en el nombre de Jesús, le agradecemos, Señor. Amén y amén. Bien. El resultado de la verdadera iglesia se distingue por su lealtad a Dios. Sabemos bien, hermanos, que hoy en nuestros tiempos hay muchos que se destacan porque andan presumiendo, diciendo que ellos son fieles a Dios, cuando su conducta tal vez viene siendo pero muy diferente. El caso es de que la palabra del Señor nos aclara correctamente lo que el Señor nos dice en su palabra. Y por eso es necesario que nosotros entendamos conforme a la voluntad del Señor. Vean, el resultado de la verdadera iglesia se distingue por su lealtad a Dios y su fe en el Evangelio, en el tiempo final. Es cuando se destaca más de que en verdad se va a ver con claridad los que son en realidad fieles a Dios y los que no, los que en verdad tratan la manera de negar al Señor Jesús. Por lo tanto, los santos del Evangelio deben de seguir obedeciendo los mandamientos de Dios y manteniéndonos fieles a Jesucristo. Eso es lo que se debe de mantener hoy en nuestros tiempos, en el tiempo de que en verdad pueden haber muchos cambios, muchas cosas ya en los últimos tiempos, que la paciencia de los santos debe de reflejarse, debe de mantenerse firme entre aquellas personas que en verdad le alaban a Cristo de todo corazón y que le honran conforme a su palabra. Por lo cual, hermanos, les pido de favor que nos mantengamos firmes en la voluntad del Señor, porque sabemos bien, hermanos, que muchos
se van a mantener firmes, pero muchos van a decaer, a declinar. Y por lo cual podemos expresar ciertas razones por las cuales muchos se van a enfriar. Vean, dice como primer punto, ¿por qué se pierde la paciencia? Porque muchos, bueno, tal vez no están fundamentados en el Evangelio, tal vez no están bien agarrados en el nombre de Jesucristo. Por lo cual ellos están solamente obteniendo una forma de vida diferente y ellos dicen estar pegados al Evangelio, pero verdaderamente tal vez ellos están en el Evangelio, pero tal vez el Evangelio en ellos no lo está, porque es una cosa muy diferente. Ahora, veamos qué nos dice Romanos. Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo el verso 24 al 25. Vean lo que nos dice. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Veamos, porque verdaderamente lo que muchas veces nosotros podemos ver, eso no es esperanza, no es porque estar esperando algo que nosotros podemos ver. Pero si nosotros esperamos algo que en realidad no se ve, con paciencia lo guardaremos y lo podemos obtener. ¿Por qué? Porque estamos esperando algo que en realidad es eterno. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Gálatas? ¿Qué nos dice Gálatas? Capítulo 6, verso 9. ¿Qué nos dice? Vea. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. Eso es lo que nos dice Gálatas 6:9. Dice que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Ustedes que la palabra del Señor es clara y nos dice que nos mantengamos firmes, que no desmayemos por nada ni por nadie, sino que nos mantengamos siempre haciendo la voluntad del Señor, porque a eso el Señor nos ha enviado, a mantenernos firmes en su palabra hasta la venida que Él tenga para venir a levantar a un pueblo que en verdad le espera. Ahora, veamos qué nos dice el salmista. ¿Qué nos dice Salmos 27, 14? Salmo 27, 14 nos dice: aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntese su corazón si esperas en Jehová. O sea, si hay alguna cosa que los cristianos debemos de hacer, es confiar en el Señor y esperar en Él. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí el salmista. Dice, aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliente su corazón si esperas a Jehová. Porque es necesario, mis hermanos, que nosotros con paciencia aguardemos, porque esa nos distingue a muchos que en verdad no tienen esa paciencia para esperar. Veamos qué nos dice Job. Job, vea lo que dijo en el capítulo 13, verso 15. Dice, he aquí, aunque él me matara, en él esperaré. Vea, aunque él nos mate, aunque aunque él nos mate, vamos a confiar en él y vamos a esperar en él. Eso fue lo que él dijo, Job. Digo, y aquí, aunque él me matara, dice, en él esperaré.
No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Porque Job tenía esa cosa que en verdad confiaba en Dios y esperaba en él, a que él hiciera el cambio en su vida para poder esperarlo a él, porque eso era lo que Job estaba esperando. Aún imagínense que cuando la persona, Job, sufrió y confió en él, Dios le restituyó todo en verdad lo que este hombre perdió. ¿Por qué? Porque esperó en él, confió en él. Y él dijo, aunque me mataran, dice, en él esperaré. También nosotros debemos de esperar y confiar en el Señor. Ahora, segundo punto, ¿cómo recuperar la paciencia? ¿Cómo podemos obtener la paciencia si es que en verdad la hemos perdido? ¿Cómo recuperarla? Vean, ¿qué nos dice el libro de los Efesios? Efesios, vamos a estar viendo Efesios capítulo 4, vamos a estar viendo el verso del 2 al 3. Vea lo que nos está diciendo. Con humildad, vea cómo se recupera la paciencia. Dice, con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. De esta forma se recupera la paciencia, porque con humildad es que podemos llegar a alcanzar todo lo que en verdad podemos lograr a través de Cristo. Dice, con humildad, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Dice el que, solícitos en guardar la unidad del vínculo del Espíritu, el vínculo de la paz. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vean qué hermoso. Solícitos en guardar el Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que es necesario, mis hermanos, tener esa paciencia, tener esa esperanza, confiar en Dios para poder obtener lo que nosotros esperamos del Señor, que Él venga a nuestra vida, para poder hacer la voluntad del Señor. Es necesario que nosotros como cristianos esperemos y confiemos en el Señor. Ahora, ¿qué nos dice Romanos capítulo 12, verso 12? Dice, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. O sea que es necesario, si estamos sufriendo, debemos de estar orando siempre en el Señor. Dice, gozosos en esperanza. Debemos de tener ese gozo que estamos esperando en el Señor. Sufridos, dice, en la tribulación. Cuando a veces vienen pruebas, vienen tribulaciones, vienen problemas a nuestra vida. Debemos de mantener esa firme esperanza en Él y vamos a mantenernos afligidos, dice, pero siempre esperando en el Señor. Dice, dice, sufridos, dice, en la tribulación, constantes en la oración. O sea que no debemos de desmayar en estar esperando en el Señor en oración. Siempre debemos de mantener esa confianza, esa oración delante del Señor, porque de esa manera nosotros vamos a poder obtener lo que en verdad nosotros necesitamos como para poder servirle al Señor con todo el corazón. Veamos que nos dice Efesios. Efesios capítulo Efesios
Perdón, Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses, vamos a ir. Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice, 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vean, de esa manera es que nosotros podemos vestirlo. Dice, de vestidos pues como escogidos de Dios. Sabemos bien que si nosotros estamos de esta manera, como lo está diciendo Colosenses, vamos a poder estar siempre haciendo la voluntad del Señor, firme y adelante, constante, haciendo siempre lo que en verdad el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta es la paciencia que nos va a identificar a nosotros como cristianos. La paciencia de los santos, que esperamos en el Señor, esperando que la venida pronto venga. Porque estamos aquí esperando, confiados, creyendo que el Señor Jesucristo no tarda en venir. Vean que nos dice Proverbios. Proverbios, vamos a estar viendo el capítulo 14, en su verso 29. Mire que nos dice el Proverbio 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que impaciente el de espíritu enaltece la necedad. Vean, por lo cual nosotros tenemos que obtener esa paciencia. Muchos yo sé que no quieren a veces pedir paciencia a Dios, porque cuando se pide paciencia vienen pruebas, tribulaciones, angustia, porque todo eso a veces a través de estas pruebas se obtiene la paciencia. A través de toda tribulación, de angustia, no, se tiene la paciencia. Por lo cual, muchos no quieren pedirle al Señor esa paciencia porque vienen pruebas, tribulaciones, angustias. Porque no podemos obtener la paciencia de otra forma si no es necesario a través de las pruebas para ver si es que vamos a pasar. Porque recordemos una cosa, que no lo dice aquí en el tema que estamos hablando, pero es necesario de explicar para que algunas personas puedan entender conforme a la voluntad del Señor, que es que el cristiano tiene que ser probado como el oro fino que es pasado por el fuego. Así vamos a poder obtener la paciencia que en verdad necesitamos para poder esperar al Señor conforme a la voluntad del Señor. De otra forma, no podemos obtener esa paciencia que nos identifica como santos del Señor. Ahora, es necesario que nosotros mantengamos firme la esperanza que nosotros tenemos en el Señor, manteniéndonos fieles a Jesucristo. Manteniéndonos fieles a Jesucristo, vamos a poder lograr hacer todo lo que en verdad el Señor quiere de nuestra vida. Porque, vean, el mantenernos fieles a Dios habla mucho de nosotros, habla mucho de qué podemos obtener del Señor, habla mucho de qué podemos hacer conforme a la voluntad del Señor, porque de esa forma nosotros nos identificamos, como ya dije, siendo cristianos pacientes y al mismo tiempo esperándolo a Él.
porque de esa forma esperaron los grandes profetas que existieron antes de nosotros. De esa misma forma, nosotros tenemos que esperar al Señor Jesucristo para darnos a entender que somos verdaderos cristianos y que le esperamos con paciencia su venida. Ahora, veamos qué nos dice el libro de Santiago. Santiago, vamos a estar viendo capítulo 5, en su verso 11 y el 12. Vean, aquí tenemos, dice, por bienaventurados a los que sufren. A los que sufren, dice, a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job. O sea que el Santiago nos dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y luego él hace una pregunta y dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero vosotros, dice, todos los hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Porque muchas veces nosotros a veces prometemos cosas que no podemos cumplir, pero la paciencia es muy importante como cristianos que somos para podernos, como dije, identificar como verdaderos cristianos del Señor Jesús. Muchas veces, como digo, somos probados, somos puestos a prueba, tenemos muchas tribulaciones, angustias, pero el Señor es el único que está en nuestra vida y Él sabe cómo Él nos está llevando o cómo nosotros vivimos para poder agradar al Señor, porque Él es el único que se encuentra a nuestro lado. Vea que nos dice Lamentaciones. Las Lamentaciones del profeta Jeremías, veamos qué nos dice, Lamentaciones. El capítulo 3, verso 22 al 23, vea lo que nos está diciendo. Nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Vean, cada mañana que nosotros nos levantamos, no es cierto que tenemos una nueva oportunidad de vida en su amor, en su misericordia, en su bondad, porque son nuevas cada día su misericordia en nuestra vida, por lo cual debemos de tener siempre esa mentalidad de agradecer a Dios por cada día que pasa, por cada hora, por cada minuto, por cada segundo que estamos viviendo. Debemos de agradecer a Dios por todo lo que Él nos permite hacer dentro de este mundo pecaminoso, lleno de maldad, porque es necesario que nosotros, hermanos, lo hagamos. Ahora, veamos qué nos dice el libro de los Hebreos. Hebreos, vamos a estar viendo Hebreos capítulo 10. Vamos a estar leyendo el verso 23. Nos dice, mantengamos firmes
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Y si el Señor nos prometió que Él iba y vendría, confiemos en Él, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió ir y regresar por cada uno de nosotros, los que permanecemos fieles. Él va a venir a levantar a un pueblo. Y vea, y por eso nos dice Hebreo, mantengamos firmes, dice, sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Él dice, porque fiel es el que ha prometido que vendría. Por lo cual tenemos que mantenernos esa esperanza, esa paciencia, esa firmeza para poder esperar al Señor Jesucristo cuando Él venga por su pueblo, porque debemos de esperarlo a Él con todo nuestra esperanza, con toda nuestra confianza, con toda nuestra fe, que Él va a venir a levantar un pueblo que le espera. Ahora, en Jesucristo tenemos la paciencia que cada uno de nosotros necesitamos. Veamos qué nos dice el apóstol Pedro. Esto es ya para terminar. Y aquí ya estamos ya prácticamente en la conclusión. En la conclusión. Y por lo cual dice el apóstol Pedro, vea, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Vea qué nos dice. El Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vean, aquí hay algo que necesitamos ciertamente aclarar. El Señor no ha venido porque Él espera que muchas personas escuchen el Evangelio, crean a Él y se conviertan al Evangelio, porque no quiere la muerte del que muere, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Pero no por eso podemos decir que van a ser salvos todos. Porque vean, dice, el cristiano tiene que ser paciente y esperar, porque la demora del retorno de Cristo está relacionada con la predicación del Evangelio del reino a todo el mundo. Dios quiere que todos escuchen el Evangelio y no desea que nadie se pierda. No desea que nadie se pierda eternamente. Eso no significa que todos serán salvos, porque el que rechaza la gracia y la salvación de Dios seguirá tan perdido como hasta hoy. O sea que si la persona escucha el Evangelio, acepta el Evangelio y le sirve a Dios y se mantiene firme en la misma paciencia de los santos a la cual hemos hablado hoy esta mañana, vea, va a poder ser salvo. Pero si la rechaza, la niega, no van a poder ser salvos, porque solamente son aquellas personas que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. El hecho de que escuchen la palabra de Dios, el hecho de que permanezcan escuchándola, si no hacen el voto necesario para poder aceptar la palabra de Dios y levanten la mano en público diciendo que acepten al Señor Jesucristo, aunque estén ahí todo el tiempo, si no han hecho el voto de confianza y de aceptación a Jesucristo, no van a poder ser salvos, porque la palabra de Dios es clara.
porque dice, el que acepta a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él recompensa a aquellas personas que se acercan a Él y lo buscan de todo corazón y lo reciben, porque Dios no se queda con nada. Por lo cual tenemos que tener en mente que la venida de nuestro Señor Jesucristo se refiere a que cada uno de nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra profesión de nuestra fe, a la cual hemos creído y nos hemos mantenido esperando hasta que el Señor pueda Él venir a levantar un pueblo. Por lo cual tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Por eso dijo Mateo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo cual tenemos que tener esa paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace constar de que muchos van a permanecer firmes adelante, haciendo la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, hermanos, yo les insto a seguir adelante. Mantengámonos firmes en el Evangelio. Por lo cual, les agradezco mucho por todo lo que en realidad el Señor nos permite hacer en esta hora. Y gracias por su sintonía, gracias por escucharme siempre atento. No es mi palabra, sino la palabra del Señor Jesucristo, a la cual estamos aquí esperando siempre hacer la voluntad del Señor. Así es que, hermanos, vamos a hacer una oración para salir del aire y así despedirnos de la audiencia, más no de la presencia del Señor Padre. En esta hora, Señor amado, le agradezco, Señor bendito, por la oportunidad, Señor, que me dio para poder, Señor amado, estar siempre, Padre Santo, atento a su palabra y escuchando siempre su voz, Padre mío, y enviándola a aquellas personas, Señor, que en verdad necesiten, a la cual usted ha tenido a bien enviar esa palabra. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos a usted que sea usted, Padre Santo, escuchándolo, que sea usted, Padre Santo, permitiéndolo hacer, Señor, su voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.